Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. Bienvenidos. Edificaos, pues, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y hoy el apóstol Santiago nos enseña a nosotros un fundamento esencial para todo cristiano. No son consejos nada más, es doctrina apostólica. Y se refiere a la fe sin obras, que está muerta. Es una afirmación. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, al igual que yo. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14, y lleva por título: La fe sin obras está muerta. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos regalas. Poderoso Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te pido, Padre, habla tú, que tu pueblo escucha, Señor. Habla tú, enseña tú, oh Dios. Añade toda sabiduría a nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pon de nuevo en mí para predicar tu palabra. Tu nombre sea enaltecido por los siglos de los siglos, oh Dios. Excelso y sublime es tu nombre. Nos humillamos en tu presencia, Padre. Toma el control, papá.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una afirmación muy importante. ¿Por qué el apóstol Santiago hace hincapié en esto de la fe que debe venir acompañada de obras? ¿Por qué no lo dejamos solo en la fe nada más? Y es que para el apóstol Santiago, hermano, las solas palabras no bastan. Decir que te amo no hace que realmente te ame. Es bonito decirle a la esposa te amo. Pero las palabras que vienen acompañadas de testimonio, de evidencias, llenan el corazón. Por más que diga que yo amo, si mis acciones no evidencian el amor que yo siento, son solo palabras. Palabras vanas, palabras sin sentido. De la misma manera, hermano, el apóstol Santiago nos enseña que nosotros, una vez que ya hemos creído en Cristo, que estamos, hermano, que hemos nacido de nuevo a novedad de vida, que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable, como dice la carta del apóstol Pedro, entonces nosotros ahora sí debemos tener evidencias de que verdaderamente hemos conocido la palabra de Dios o que estamos conociendo la palabra de Dios. La gente quiere ver evidencias. El mundo quiere evidencias. Los inconversos quieren evidencias. Los hijos quieren evidencias. Y Dios espera evidencias de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Tal vez esto parezca difícil de asimilarlo, sobre todo si estás empezando apenas el camino del cristianismo. Pero hay algo que quiero que se quede grabado en tu mente. Las solas palabras no llenan el corazón de Dios, de ninguna manera. Son las evidencias, son los frutos de tu vida, es ese esfuerzo que tú haces por obedecer su palabra. Eso es lo que Dios valora. Su Espíritu Santo te ayuda, te llena de valor. No hemos recibido espíritu de cobardía, dice el Señor, sino de poder, amor y dominio propio. Poder para sujetar la carne en obediencia a la palabra de Dios. Amor para perdonar toda ofensa, y dominio propio para no reaccionar como reaccionábamos antes cuando no conocíamos el Evangelio de Cristo. Pedro, guarda tu espada, le dijeron, porque el que a espada vive, a espada muere. Entonces, quiero que se quede grabado en tu mente esto. Las solas palabras no llenan el corazón de Dios. Se necesita evidencias de que conoces y conocemos la palabra de Dios. Todavía recuerdo aquel culto hace unos años atrás. Algo cambió en la iglesia desde aquella profecía. Cuando terminamos de cantarle al Señor, terminamos de adorarle, apurados allí un poco, porque el tiempo ya se nos iba, y terminamos de cantar y pasamos. Pero antes de pasar, Dios habló en profecía a través del ministro. Y recuerdo tan claramente cómo Dios dijo: las canciones repetidas ya no me agradan. Las canciones que son solo palabras, pero que no vienen acompañadas de un verdadero amor, de un verdadero esfuerzo, son solo canciones, letras bonitas nada más. ¿De qué sirve decirle al Señor: yo te amo? Te seguiré, Señor, con todo mi corazón.
Y saliendo de la iglesia, volvemos a lo mismo. Divisiones, contiendas, palabras deshonestas, maldiciones, ira, enojo, enemistades. 6 cosas aborrece el Señor, y la 7ª le es abominable a su alma: el que pone discordia entre hermanos. Eso dice el libro de Proverbios. Entonces, tuvimos que regresar en ese culto, y nos pusimos a orar. Porque Dios dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero son ustedes, dijo, ustedes los que la han convertido en cueva de ladrones. O sea, los que dirigían el templo. Y tuvimos que ponernos de rodillas y empezar a orar de verdad. A veces los cultos se llevan a cabo contrarreloj. Y estamos tan apurados que nos olvidamos cuál es el objetivo esencial por el que se reúne la iglesia. Y desde ahí empezaron a cambiar los cultos. Ya eran cultos de comunión, cultos de intimidad con Dios, cultos de oración, cultos de meditar en la palabra, pero ya desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, porque el Señor no se agradaba ya de palabras repetidas, de cánticos repetidos que realmente no salen del corazón, sino solo de labios para afuera. Me quebranta el corazón cuando Dios le dice a su pueblo a través del profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos. Entonces, hermanos, se necesitan evidencias. Y el apóstol Santiago toma de ejemplo a Abraham. ¿Quieres evidencias?, dice el Señor. Bueno, tomemos al padre de la fe, Abraham. Abraham no solo le decía a Dios que lo amaba o que quería hacer su voluntad. ¿Cómo quisiera yo, hermano, igualar la fe de este siervo? Es que cuando le pidió a su hijo, el que más amas, le dijo: entrégamelo. Y Abraham no se lo niega, sino que se lo da. ¿Habrá una señal más grande de obediencia, hermano, que dar a un hijo lo que más amas? ¿Habrá una evidencia mayor a esa? ¿Habrá acaso, hermano, una evidencia más grande de que tú quieres hacer la voluntad de tu Dios, de que tú quieres agradar a tu Dios, hermano, llevando tus hijos a la iglesia, orando con ellos por las noches, enseñándoles el camino de rectitud, el temor a Dios, conforme a la palabra de Dios? Cuando te levantas, cuando vas por el camino, cuando te acuestas, ¿habrá una evidencia más grande que entregar tus hijos a Dios, cuidando de que crezcan sirviendo a Dios? No solo deseando que sean grandes profesionales en esta tierra. Amén. Si pueden ser doctores, si pueden tener, hermano, alguna profesión, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me alegro por eso. Pero más me alegro porque nuestros hijos sean obreros puestos por Dios. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, orad al dueño, al Padre, para que envíe obreros a su mies. ¿Habrá una señal más grande? Esa es una fe que habla y sus obras evidencian esa fe. El Señor hoy está llamando a sus hijos. ¿Cuál es el testimonio que tienen de ti? ¿Cuál es el testimonio que tienen de mí? En Segunda de Reyes 4:8, en todo el capítulo 4, una de las esposas de los hijos de los profetas que quedó viuda, dio testimonio de su esposo y dijo: mi esposo, le dijo al profeta Eliseo, tú sabes que era un hombre temeroso de Dios. Mire usted, hermano, ese testimonio.
Qué hermoso, hermano, que nuestro testimonio acompañe nuestras palabras, nuestra fe. Ahora mire lo que dice la carta a los Romanos. El apóstol Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas se necesitan para ser salvo, dos cosas. La primera, confesar públicamente que el Señor es nuestro Salvador. Confesarle públicamente. Y la segunda, creer en el corazón, creer de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, la pregunta es esa: ¿por qué confesar y por qué creer? Con el corazón, y no cualquier cosa, sino que Dios le levantó de entre los muertos. Porque se supone que si Dios lo levantó de entre los muertos, tenemos un Dios vivo. No es una estatua, no es una imagen que no habla, que no dice nada. Es un Dios vivo que habla. No hablaré, dice el Señor, no diré nada. El que hizo la boca no hablará. El que hizo los ojos no verá. El que hizo el oído no escuchará. Claro que sí. Y hablará el Señor y dirá cómo debemos vivir y cómo debemos caminar. En nombre de Dios se puede cometer locura y media, hermano. Yo puedo decir que soy cristiano, que conozco a Dios, que amo a Dios, y puedo, hermano, cometer atrocidades, injusticias, y no arrepentirme de nada. Pues ese no es el Dios de la Biblia. No hablaré, dice el Señor. Claro que voy a hablar. Si tu fe no viene acompañada de obras que testifiquen de esa fe es muerta, es vana, no sirve. Ese cristianismo no sirve, no vale. No hay salvación solo por hablar 3 palabras repetidas. Si confiesas y si crees que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces estamos siguiendo a un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que dice. ¿Han escuchado ustedes esa frase que muchas personas dicen? Yo sigo a Dios a mi manera. A mi manera. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué está la Biblia? Entonces, ¿para qué Dios envía a su Espíritu Santo? ¿Acaso no dice Él los guiará a toda verdad y a toda justicia? ¿Y para qué están los ministros? Efesios 4:10. Dios hubiera dicho, cada quien sígame como quiera, a su manera, y ya está. Se acabó el problema. Obedeced a vuestros pastores en la palabra, en lo que respecta a la Biblia. El cristiano que vive el evangelio a su manera, no ha conocido a Dios, no conoce la palabra de Dios, no es salvo. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Así que consigue una Biblia y órale a Dios, pídele a Dios que te guíe a una iglesia de sana doctrina y congrégate. Y crece en el servicio, crece en evidencias de que estás conociendo la palabra y anhela fervientemente tu encuentro con Cristo. Esa es la fe que viene acompañada de obras. Esa es la fe de Abraham. ¿Por qué sabemos que Abraham creía en Dios y amaba a Dios y Dios lo amaba a él? ¿Por
Porque le creyó cuando no pudo tener hijos y Dios le dio la promesa y lo creyó. Porque a donde iba levantaba un altar de comunión a Dios. Porque dejó su tierra y su parentela en obediencia a Dios. Porque cuando Dios le pidió a su hijo lo entregó. Porque iba tras la ciudad que Dios le prometió. No se estableció nunca. Nunca tuvo un lugar donde decir aquí me voy a quedar, aquí voy a construir una casa de 3 pisos, 4 pisos, voy a hacer mansiones, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Era peregrino, como nosotros, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Porque nuestra ciudadanía está allá, en los cielos, junto a Cristo Jesús. Con esto no quiero decirle que no tenga nada. No, haga, crezca. Hijitos, yo quiero que sean prosperados en todo, lo material, como también prospera lo espiritual. No solo lo material, también lo espiritual. Así que las riquezas acompañadas de testimonio y de temor a Dios son una bendición. Riquezas sin testimonio y sin temor a Dios, hermano, se vuelven hasta maldición. Entonces, ahí hay un ejemplo tremendo de la fe, de una fe sincera. Creemos en un Dios vivo, un Dios que se levantó entre los muertos. Bueno, a obedecer a ese Dios. A seguir el ejemplo de ese Dios, de Cristo, el que se levantó de entre los muertos. A vivir como Él vivió, obedecer al Padre como Él obedeció, amar al Padre como Él lo amó. A destruir las obras del enemigo como Él las destruyó. A no afanarnos por las cosas de esta tierra como Él no se afanó. Amar más lo celestial que lo terrenal como Él lo hizo. Y hacer tesoros en el cielo como Él lo enseñó. Amar a aquellos que nos ofenden así como Él lo hizo. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Perdónales porque no saben lo que hacen. Todo forma parte del trato de Dios, del proceso de Dios. Amén, Señor. No me darás más allá de donde pueda soportar. Esa es la fe del cristiano. Esa es una fe segura. Esa es una fe firme, una fe estable. Qué hermoso cuando la iglesia, los cristianos se reúnen con ese pensamiento, con esa forma de evangelio. No hay nada más precioso que eso, porque esa iglesia es una iglesia amada por Dios. Cristianos amados por Dios, porque aman y sus obras lo demuestran. Aman a Dios. La fe de Abraham no era cualquier cosa, hermano. Así que a imitar la fe de los siervos de Dios, Iglesia de Cristo. También habla de una mujer llamada Rahab, que también fue justificada por haber creído en el Dios de Israel. Ella nació de nuevo, creyó en el Dios de Israel. Suplicó misericordia y recibió misericordia. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Dios nos va a entregar en sus manos, dijo. Entonces me rindo, aquí estoy, me rindo. Es así como nosotros debemos llegar a los caminos de Dios, rendidos a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El apóstol Pablo lo dijo: estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Crucificado estoy yo con Cristo juntamente. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, o sea, las cosas que tengo que hacer en esta tierra todavía, en mi carne, las vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, todo lo que hago lo llevo a la fe. Mi trabajo, mi familia, mis estudios, la iglesia, todo lo llevo, lo someto y doy evidencia de que soy cristiano en todo eso. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol Santiago nos está enseñando.
¿Te das cuenta, hermano? Que si tu fe no viene acompañada de obras que testifiquen de esa fe, entonces es una fe muerta, no tiene sentido. Alguien se me acercó un día a decirme: pastor, mire, llevo 30 años de matrimonio, pero nunca me he casado. Al principio quería casarme, ahora como que me da igual. ¿Cree usted que Dios me dejará entrar al cielo?, me preguntaba. ¿Qué piensa usted?, me dijo. Y lo primero que me vino a la mente es: ¿por qué me preguntas qué pienso yo? Lo que el Señor puso en mi mente fue eso. Lo que yo diga no sirve de mucho. ¿Qué dice la palabra? Porque es que a veces andamos buscando criterios personales y criterios humanos hasta encontrarnos con alguien que nos apruebe nuestra forma de vida. Y ahí nos sentimos halagados y nos sentimos complacidos. Oh, pero cuando venga Cristo, apártense de mí, que no los conozco, hacedores de maldad, porque siempre hicieron lo que quisieron, vivieron el evangelio a su manera y nunca me conocieron. ¿Por qué me preguntas a mí?, le dije. ¿Qué dice la Biblia? Mi opinión no sirve de nada frente a la palabra, le dije. ¿Qué dice la Biblia? Dímelo. Bueno, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, me contestó. Ya, eso es todo, le dije. Es todo. Sabes la palabra, conoces la palabra, entiendes la palabra. Ahora, si deseas obedecerla, obedécela. Y si no, sabrás que estás desobedeciendo la palabra de Dios. No hay frutos, solo una fe vana, una fe vacía, una fe muerta. Quiero que lea conmigo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Y preste mucha atención a lo que dice aquí. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba a que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, preste mucha atención, el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es fácil de entender. Ustedes son mi viña, le está diciendo. Al igual que a nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y yo hice mucho por ustedes, les he dado todo lo que necesitan. Aquí está la palabra, aquí está su Espíritu Santo. Cristo vino y murió en un madero por nosotros. ¿Qué más necesitas? Los ministros están predicando la palabra. ¿Qué más necesitas para dar fruto agradable que acompañe tu fe? Esperaba yo, dice el Señor, una conducta que acompañe el nombre del pueblo de Dios. De la misma manera, Dios espera que nosotros demos evidencia de que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es tiempo ya de dar fruto. Es tiempo ya de que nuestra fe no sea solo palabras. Yo sé que hay que esforzarse, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Negarse a uno mismo no es fácil, pero hay que hacerlo, porque en eso está la recompensa de Dios. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, dice Cristo. Es día de volver los ojos a Dios. Es tiempo de guardar en el corazón la palabra de Dios y de mirar a Dios como lo que verdaderamente es. Un Dios vivo que mira, que escucha, que habla. Y empezar a seguirle, obedeciendo su palabra. Inclina tu rostro allí. Ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje que hoy hemos podido tener. Gracias, Padre. Mi corazón, Señor, desea agradarte. Quiero agradarte, oh Dios. Ayúdame, tómame en tus manos y fórmame. Perdona mis pecados. Hoy vuelvo mi rostro a ti. Quiero obedecer tu palabra. Quiero dar frutos que acompañen mi fe. No quiero honrarte solo de labios para afuera. Quiero obedecerte. Cambia mi corazón, Señor. Pon tu espíritu en mí. Que la sangre de Cristo Jesús, dígale, borre todos mis pecados y mis maldades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Abro mi corazón para que Cristo more en mí. Dame de tu espíritu, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Me arrepiento de todas mis maldades, Señor. Amén y amén. Abrazado a la lumbrera de la eternidad, nunca pude arrepentirme más de que en mi pasado no quise escuchar. En la vida, entre las cosas que vienen y van, estaba aquel mensaje que me decía salvar. 3 veces has golpeado a mi puerta y las 3, y 4 veces la cerré, 4 veces te insulté. Mira qué lógico, un ciego tratando de correr y sin fuerzas, pero quiere vencer. Y me dices que cambie mi forma de hablar, me dices que deje mi forma de actuar, me dices que lance mi vida sin nada seguro, no sé
Que nadie me amará igual. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa. Su palabra es suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.